de Chicago, en Estados Unidos, una nueva corriente de pensamiento y estudio criminológico en el cual se estudia el ambiente en el que se socializan los individuos para intentar arrojar luz al fenómeno de la criminalidad. Para los autores de esta corriente de estudio, los barrios en los que se crían los jóvenes son muy importantes para concretar y fraguar a un futuro delincuente, de manera que el análisis social del medio en el que se educa al individuo servirá para comprobar por qué en ciertos barrios se producen unos índices de criminalidad superior a la de otros. Mackenzie fue uno de los primeros sociólogos en desarrollar investigaciones acerca de la metrópoli, investigador que se caracteriza por tener como objeto de estudio una nueva dimensión de la organización urbana. Mackenzie desarrolló un análisis sistemático muy cuidadoso acerca del pensamiento ecológico aplicable a la ciudad, por lo que se puede considerar que en él predomina el enfoque ecológico, en lo que referente a la organización social. Mackenzie da a conocer 4 tipos de comunidades. La primera es la comunidad de servicio primario, que serían centro agrícola, minera o pesquera, que se caracteriza por la ausencia de actividades industriales. La segunda sería la ciudad comercial. Constituye la segunda comunidad, la cual lleva a cabo la función de distribuir las mercancías. El tercer tipo comunitario es la ciudad industrial, que desarrolla las mismas funciones que la primera y la segunda comunidad. La cuarta y última comunidad es la comunidad sin base económica autónoma, la cual consigue sus medios de subsistencia en otras partes del mundo. Se puede observar que la tipología dada a conocer de las comunidades adopta un enfoque limitado, ya que Mackenzie considera que el factor económico es el que lleva a cabo el desarrollo de las ciudades y de las comunidades. Para Mackenzie, la ciudad obedece a una ley de desarrollo cíclico en el cual existe una tendencia a la expansión hasta un determinado límite en el cual la comunidad alcanza un equilibrio entre los recursos económicos. Mackenzie se interesa principalmente por los estudios de la supercomunidad metropolitana, pero también está sumamente convencida de que para interpretar adecuadamente la organización urbana de sus dimensiones regionales e interregionales, es necesario estudiar también el centro de la ciudad y la comunidad local. Mackenzie, en sus estudios, lleva a cabo una estrecha interdependencia entre niveles distantes y diferentes. Tal es el caso del centro y la periferia. El vecindario es considerado una forma de supervivencia de formas de solidaridad social preindustrial dentro de la caótica gran ciudad. Para Park, el vecindario consiste en los intereses y asociaciones locales que generan sentimientos locales y que en un sistema donde la residencia constituye la base de la participación, el vecindario se convierte en el fundamento del control político. Mackenzie, impregnado de este pensamiento parkiano, sostiene que para que se lleve a cabo el desarrollo del vecindario es necesario la homogeneidad y estabilidad de la población. El vecindario es estudiado desde una escala macro con la cual se puede tener mejor conocimiento de la sociedad. De este modo, la distribución ecológica de las comunidades humanas se caracteriza por ser una unidad ecológica, tener movilidad y fluidez, su distancia, factores ecológicos como geográficos, económicos, culturales, tecnológicos y políticos administrativos, y procesos ecológicos que son concentración, centralización, segregación, invasión y sucesión. Otro de nuestros autores es Louis Wirth. Louis es una de las figuras principales de la Escuela de Chicago, con una amplia experiencia en el sector de los problemas urbanos. Wirth elabora análisis sobre los fenómenos sociales y no se centra en la elaboración de un sistema teórico, ya que estaba plenamente convencido que serviría más la utilidad social de conocimiento que la simple indispensabilidad de la especulación pura. Es decir, consideraba necesario que el investigador tuviera el
dominio de llevar a cabo la experiencia de los fenómenos sociales, para poder así generar un vínculo con el conocimiento a través del análisis. El pensamiento teórico que desarrolla Wirth se debe a la fuerte influencia que tuvo Park y la Escuela de Chicago en su formación académica. Wirth afirma que la tarea fundamental de la sociología es el estudio del consenso, ya que cree que la impresión del comportamiento es condicionada por la vida de grupos regulada por ciertos valores fundamentales. Académica. Wirth afirma que la tarea fundamental de la sociología es el estudio del consenso, ya que cree que la impresión del comportamiento es condicionada por la vida de grupos regulada por ciertos valores fundamentales. El interés por los problemas de la vida urbana es la característica fundamental en las investigaciones de Wirth, ya que a partir de estos problemas es como la investigación puede intervenir políticamente. Una de sus obras que tuvo fuerte influencia por una problemática urbana es El gueto, obra que se sitúa dentro de la línea de investigación de corte ecológico, donde se encuentra el estudio de la segregación dentro del ámbito urbano. El gueto es el estudio con el cual podemos darnos cuenta que Wirth demuestra un profundo interés por la historia, interés que lo hace distinguirse del fundador de la escuela urbana Park. El término gueto es considerado de tres diferentes maneras. La primera es como el barrio de judíos existentes en una ciudad. La segunda es como aquellas áreas naturales de primer asentamiento formada por emigrantes de distintos tipos. La tercera, como aquellas áreas naturales de primer asentamiento formada por minorías que sufren en cierta forma marginación. Estas tres concepciones de gueto ayudan a la sociología a tener la oportunidad de comparar tipos y formas distintas de segregación. El gueto, para la sociología, es el estudio de la naturaleza humana que ayuda a resolver los varios y sutiles motivos que conducen a los hombres a actuar como actúan. Otro ensayo que es considerado como una de las contribuciones teóricas más refinadas para la interpretación de los fenómenos sociales presentes en la ciudad es el urbanismo como forma de vida, en el cual retoma ideas de Max Weber y de la Escuela de Ecología de Chicago. En este ensayo, Wirth da a conocer una definición enfocada a las características fundamentales comunes a los asentamientos urbanos y a la individualización de importantes variaciones que logra una clasificación de tipos de ciudades, ya que cada ciudad representa de diferentes maneras su organización social, ejerciendo una influencia distinta a sus habitantes. Por último, después de trabajos de investigaciones conjuntas de Mackenzie, Park y Burgess, razonaron las siguientes conclusiones. Existe un estatus físico, que son los índices de delincuencia son altos en las zonas de transición, que serían las zonas industriales. Existe un estatus económico, los índices más altos de delincuencia se encuentran en las áreas de inferiores niveles adquisitivos. Esto sería en esta zona de transición, es en la que viven las personas con menores recursos de la urbe. Y la otra sería la composición de la población. Las áreas con niveles más elevados de delincuencia son las de mayoría negra o extranjera e inmigrantes. Y recuerdan la separación étnica y racial de los guetos. Buenos días. A mí me tocó exponer el tema de dos autores de la Escuela Ecológica, o también llamada Escuela de Chicago, por lo que a continuación les presento el análisis de Robert Ezra Park, que nació en Harveyville, Pensilvania, en el año de 1864 y murió en Niceville en 1944. Él fue un sociólogo estadounidense y es muy representante de la llamada Escuela de Chicago de Sociología.
Él fue el pionero en los estudios urbanos y es considerado introductor del concepto de ecología humana. Nuestro autor estudió en la Universidad de Michigan y trabajó como periodista en varias ciudades, lo que lo familiarizó con los problemas de la sociedad norteamericana. Después de enseñar en la Universidad de Harvard, en 1914 pasó a dar cátedra a la Universidad de Chicago, donde permaneció hasta 1933. Pero no fue en el año de 1921 donde junto a Ernest Burgess escribió su libro llamado Introducción a las Ciencias de la Sociología, un manual que tuvo una enorme influencia en la época por tratarse del primer intento de sistematización de los conocimientos sobre sociología. Park fue el principal estudioso de la ecología humana. Este campo fue donde realizó sus aportaciones más notables. Podemos mencionar su obra La ciudad, donde expuso cómo el medio urbano se ha convertido en el hábitat natural del hombre civilizado. Las principales ideas de nuestro autor son que la organización formal de la ciudad, el análisis del vecindario comunidad socioambiental, la segregación social urbana, la incidencia de la movilidad o la economía en los grupos sociales urbanos, el control social y la publicidad, son el conjunto de circunstancias en las que se basa para medir el grado de delitos, delincuencia y el tipo de delincuentes. Park cree que dentro de las ciudades con mayor número de pobreza se cometen más delitos. Y esto se debe por el bajo nivel de educación, de infraestructura y por las costumbres que por ende tienen los ciudadanos. Los aportes de Robert a la disciplina son que influyó en el uso de una metodología periodística y también influyó en la aplicación de encuestas sociológicas para comprobar la función socializadora de los periódicos. Park es considerado uno de los fundadores de la sociología de la comunicación masiva, ya que en su obra aparecen los conceptos que años después servirán para el desarrollo teórico de este campo disciplinar. Como conclusiones de nuestro autor tenemos que existe un estatus físico. Esto quiere decir que los índices de delincuencia son altos en las zonas de transición o zonas industriales. También menciona que existe un estatus económico, donde nos menciona que los índices más altos de delincuencia se encuentran en las áreas de inferiores niveles adquisitivos. En esta zona de transición es en la que viven las personas con menos recursos de la urbe. También nos menciona la composición de la población. Hace referencia que en las áreas con niveles más elevados de delincuencia son las de mayoría negra o extranjera y emigrantes. A continuación pasamos a analizar a Ernest Burgess. Él nació el 16 de mayo de 1886 y falleció el 27 de diciembre de 1966. Él fue un sociólogo urbano canadiense. Nació en Tilbury, Ontario, y fue recibió sus estudios en Kingfish College en Oklahoma. 5 años después de su llegada como profesor a la Universidad de Chicago en 1921, Ernest, como lo mencioné anteriormente, publicaría junto con Park una de sus obras más célebres, la llamada Introducción a la Ciencia de la Sociología, donde este libro trata de muchos temas como la historia de la sociología y la naturaleza humana, la investigación de problemas, la interacción social, la competencia, los conflictos, la asimilación y algunos otros temas más. Ideas de Ernest. Ernest creía que la desorganización social, más no la herencia, es la causa de la enfermedad, el crimen y otras características de la vida en los barrios marginales. Esto lo demostró cuando los inmigrantes, al llegar a los barrios pobres, comenzaban a actuar del mismo modo que los pobladores nativos. Con esto nos quiere decir que los barrios en sí son los causantes de los comportamientos criminales y no las personas que particularmente viven allí. También conceptualizó a la ciudad en zonas concéntricas: el distrito central, el transitorio, el residencial de clase trabajadora, residencial y zonas de cercanías suburbanas.
Creía que las ciudades experimentaban evolución y cambio en el sentido darwiniano a las personas. Las aportaciones que Ernest aportó al campo de la criminología son que realizó trabajos para predecir el éxito o el fracaso de los reclusos en libertad condicional. Ernest identificó 21 medidas que se cree que están asociadas con el éxito de la libertad condicional, convirtiendo estas medidas en una puntuación de 0 a 1, con una puntuación de 1 asociada con el éxito de la libertad condicional, dando como resultado que para los hombres con las puntuaciones más altas de 14 a 21 puntos, la tasa de éxito de la libertad condicional fue de 98%, mientras que para los hombres que con puntajes de 4 o menos, la tasa de éxito de libertad condicional fue tan solo del 24%. Nuestro autor es el creador de la teoría del círculo concéntrico. Esa teoría la propuso en 1925 y en esa teoría predice que las estructuras sociales urbanas se desarrollan en círculos concéntricos alrededor del centro de una gran ciudad. Ernest Burgess estableció que las ciudades se pueden dividir en 5 zonas urbanas: el distrito central o zona de lujo y negocios. Aquí existe una intensa actividad comercial. El distrito de transición, en donde se combinan inmigración e industria. El distrito urbano residencial para los trabajadores, que son las casas de habitación de los trabajadores de clase baja. El distrito residencial de los suburbios, donde ya se establecen la clase media. Y el distrito residencial de lujo, aquí son las casas de habitación de la clase alta. Los logros de Ernest fueron, a lo largo de su vida, ser presidente de la Fundación de Investigación del Comportamiento en 1931, presidente de la Asociación Americana de Sociología en el 1934, presidente de la Asociación de Investigación Sociológica en el año 42 del mismo siglo, presidente de la Conferencia Nacional sobre Relaciones Familiares en el año de 1942, y finalmente fue presidente del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. Con esto finalizamos mi presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy Víctor Hugo Alcalde Pérez, alumno de 7º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Voy a presentar el tema de la Escuela de Chicago dentro de la materia de criminalística y criminología, del cual es nuestro profesor, el licenciado Pavel Sail Huerta Martínez. Bueno, compañeros, comenzando, tenemos que la Escuela de Chicago dentro de su contenido tenemos que es la introducción, el número 2 que es la Escuela de Chicago, las principales ideas teóricas, la aproximación ecológica al fenómeno criminal y la investigación sobre la delincuencia juvenil, la teoría de la organización social y 3 las consecuencias de política criminal. En la introducción, la Escuela de Chicago tiene como principal objetivo exponer las teorías ecológicas, que son las que examinan la influencia que tiene el medio o contexto que lee que las personas habitan sobre la delincuencia, con independencia de la clase de personas que viven en una determinada agrupación territorial. Existen formas de organización humana que producen más delincuencia que otras. La Escuela de Chicago, sus principales ideas teóricas son la aproximación ecológica al fenómeno criminal, y en esta se estudia cómo la clase de comunidad en que las personas viven influye en las tasas de delincuencia que se produce en ellas, tomando como referencia a la ciudad de Chicago en su etapa de industrialización. El aumento de la población en la ciudad y las industrias que se establecen en el centro de la ciudad crean contaminación y ruido. La población pobre se concentra en el centro al perder su atractivo y las clases pudientes en los alrededores de la ciudad. La delincuencia juvenil se incrementa en la zona central. Podemos decir que la delincuencia no es origen de la población, sino sus condiciones de vida en determinadas áreas. Y ve que es la teoría de la desorganización social.
Como punto de partida en esta escuela observamos que la delincuencia está desigualmente distribuida en las áreas territoriales de una ciudad. Las áreas que tienen mayor índice de delincuencia son las que están habitadas por gente pobre, que tienen mucha movilidad, alta heterogeneidad cultural y mayor tasa de delincuencia adulta. El carácter no ecológico, las personas pobres encuentran más dificultades de satisfacer sus necesidades y se encuentran con el recurso de los medios ilícitos. La Escuela de Chicago no necesariamente establece que este factor esté relacionado directamente con la delincuencia. La pobreza solo puede estar relacionada con la forma directa con la que la delincuencia, cuando las condiciones del grupo dificulten la capacidad de hacer efectivos sus valores. Como podemos concluir, existen condiciones ecológicas como son la pobreza, la movilidad, heterogeneidad cultural, deterioro físico, existencia de la delincuencia adulto, y con los cuales es más difícil que una sociedad canalice sus valores y los jóvenes tengan modelos desviados. Las consecuencias de política criminal. La Escuela de Chicago parte de que las altas tasas de criminalidad en determinados barrios de las ciudades son debidas a las condiciones sociales de sus habitantes y a la desorganización social de estas. Entonces, la disminución de la criminalidad no será por tratamientos individuales, sino la de transformar las condiciones de vida de estos barrios o comunidades. Validez metodológica. Bueno, aquí se discute acerca de que si las condiciones de Sean McCain sobre la distribución territorial de la delincuencia pueden estar equivocadas por el hecho de que los datos obtenidos se refleja un mayor control policial de unos barrios que de otros. Bueno, pues la Escuela de Chicago es que incurre en la denominada falacia ecológica. Por el hecho de que las áreas más desorganizadas tengan más delincuencia, deriva que los individuos que viven en ellas tienen más probabilidad de cometer delitos. Sean McCain nunca dijeron que el hecho de vivir en un barrio desorganizado sea sinónimo de ser delincuente, pues en su investigación, incluso en los barrios más desorganizados, la inmensa mayoría de jóvenes se decantan por formas de vida convencional. Es de ahí que no creemos que Sean McCain incurra en esta falacia. La actualidad de la teoría. La Escuela de Chicago analiza un proceso de desorganización que sería propio de una realidad determinada y que ya no serviría para explicar la delincuencia en otras realidades, pues la cuestión es decisiva para decidir acerca de la validez analítica del modelo ecológico. Es lo siguiente: si las variables que de acuerdo a la Escuela de Chicago producen una desorganización social y consiguientemente delincuencial, se sigue caracterizando en determinadas áreas de las grandes ciudades. Verificación empírica. Las dos cuestiones más importantes a verificar de la teoría de la desorganización social son las siguientes. En un primer lugar, se debe analizar la correlación ecológica, en donde se estudian las áreas caracterizadas por los factores que generan desorganización social, si se tienen más delincuencia que en las áreas más organizadas. En un segundo lugar, se dice lo siguiente: se debe verificar la interacción entre el factor social más relevante en la producción de la delincuencia y los factores ecológicos. Bueno, aquí examinando si en efecto las personas pobres delinquen de forma diferenciada en función del contexto en la que viven. Kornhausen crea la relación de alta movilidad delincuencial. Lo que parece quedar demostrado es lo siguiente: a igualdad de nivel económico, los barrios con mayor movilidad tienen más delincuencia que los de menor movilidad. Bueno, pues aquí esta variable no tiene una influencia directa en la delincuencia, aunque sí existen estudios que demuestran que los barrios pobres tienen tasas de delincuencia mayor que los homogéneos. La investigación empírica parece confirmar la tesis de Chicago en el sentido de que los barrios pobres, en los que además de que las variables de alta movilidad y alta heterogeneidad tienen tasas de delincuencia mayores que los barrios que no reúnen estas características. Efectividad de la política criminal. Aunque la efectividad del Chicago Area Project no ha sido precisamente evaluada, parecen existir indicios de que esta clase de programas no pueden tener una incidencia muy grande en la reducción de la criminalidad.
El problema puede provenir de que exista una cierta falta de correspondencia entre el nivel teórico y el nivel político criminal. Mientras que en el nivel teórico nos hace referencia a lo siguiente Sean McKay, plantean la pobreza individual como una variable relevante de cara a la explicación de la criminalidad. Bueno, pues el nivel político criminal parece casi exclusivamente focalizado en las cuestiones de carácter ecológico, tratando de contribuir a la organización de la comunidad y con poca capacidad de alterar la situación de pobreza en la mayoría de personas que residen en ella. Por último, hablamos de los planteamientos actuales. El nuevo impulso a los estudios ecológicos que se producen a partir de mediados de los años 80 quizás esté vinculado al gran incremento de la criminalidad que se produce en las décadas anteriores, lo cual parece muy concentrado en los barrios degradados de las grandes ciudades. Ello verá hacer lo siguiente: hacer revivir la idea de la Escuela de Chicago de que lo importante no son las personas, sino las condiciones en que las personas viven. Vamos a continuar con los factores de la Escuela de Chicago. En primer punto tenemos la pobreza, que es uno de sus principales factores. Pues aquí es la pobreza de sus habitantes y las condiciones de desorganización social entre barrios. Aquí particularmente se menciona o se estudia de que estos son nuevos factores de desorganización social. También entra la homogeneidad social, la ruptura familiar, que también es un factor bastante importante, y la densidad de esta delincuencia en el barrio. También están dentro de ellos los planteamientos ecológicos, que no solo se utilizan para estudiar la producción de delincuentes en el barrio, sino que se aborda un nuevo ámbito de estudio. Aquí entra lo que es la relación entre las condiciones ecológicas de la comunidad y la producción de delitos dentro del barrio. Aquí entra también lo que son los nuevos factores de desorganización de barrio, como menciona Wilson, que es la desorganización del barrio es más aguda cuando la pobreza es homogénea. A continuación vamos a explicarlo, que este sería un primer factor de desorganización. Es el relativo a la homogeneidad social, que aquí se trata de pérdida de modelos convencionales. Esto se menciona que en la adolescencia, pues tanto como el individuo va creciendo mentalmente como físicamente, va perdiendo estos valores, ya sea lleno de características de otros individuos en el barrio, donde tienden a delinquir o a empezar a negociar este tipo de vida. Entonces aquí se va perdiendo literalmente esos valores que se inculcan desde la niñez o se pretende que se siga. El segundo factor, no aludido por la Escuela de Chicago, es el que se considera que produce desorganización social, es el porcentaje de familias monoparentales que viven en el barrio. Este es uno de los más importantes porque ahorita en esta época hay más padres de familia, siendo mujer o hombre, que viven solos con los hijos, entonces tienen que trabajar, dejar a los niños solos. Esto es un descuido tanto para la niñez como para la adolescencia, porque de cierta forma, al no tener una rienda, al no tener una responsabilidad de sobrellevar más que nada como que los principios que inculcan los padres, pues se van tornando alrededor de estas personas, van apreciando estas características que son un tipo de delincuencia y van agarrando este tipo de actitudes y suponiendo que son normal, entonces prácticamente pues tienden a delinquir y a seguir estas características con las personas que se juntan. En tercer lugar, se ha destacado la importancia de la densidad del barrio. Como señala Starr, la mayor densidad del barrio tiene diversas consecuencias desorganizadoras. En esto se menciona que en un barrio, prácticamente por la costumbre, por los días vividos, ya las personas tienden a negociar esta actitud, entonces prácticamente todos van contribuyendo a estas personas y prácticamente se hacen delincuentes. Esto quiere decir que a más actos delictivos, más personas delincuentes. Por último, a la hora de entender los flujos de movilidad entre comunidades, se destaca la importancia de las tasas de delincuencia en el barrio. Aquí entra también el análisis sobre victimación o victimización.
Esta es una nueva línea de investigación. Aquí se pretende analizar si también existe relación entre las condiciones de desorganización del barrio y el nivel de victimización. Esta línea de investigación surge del hecho de que es lógicamente posible que un barrio produzca muchos delincuentes, pero sin embargo la tasa de delitos del barrio sea baja, como consecuencia de que los delincuentes del barrio se desplacen a otros lugares de la ciudad a cometer sus delitos. Prácticamente aquí también se menciona que estas personas buscan víctimas a las cuales pueden sobrellevar más fácil y pueden delinquir, pues en teoría un poco más fácil. Prácticamente están buscando personas en otras ciudades, otros estados, hasta países y pues tienden a esta manera de delinquir un poco más fácil o un poco más absorbente a que crezca esta forma pues de vida, porque ya sería una cuestión de necesidad, ya que la persona delincuente quiere más y más y más, entonces sí, sigue buscando esa satisfacción de necesidad. Aquí las consecuencias de política criminal pues menciona que la pobreza individual y la desorganización social parecen interactuar de la siguiente manera. Una persona pobre que vive en un barrio desorganizado carece de oportunidades de promoción social y se siente menos vinculado a los valores convencionales. En cambio, aquí una persona pobre que vive en un barrio organizado tiene más oportunidades de promoción social y se siente más ligado a los valores convencionales. Con esto prácticamente nos damos cuenta que necesitamos más oportunidades para de alguna forma disminuir la pobreza y que todas las personas tengan como que esta línea del estudio, de la vida un poco más elevada, de estas cualidades de un bien vivir y que pues esta pobreza no sea tan peculiar, particular y que las personas no tiendan a tomar estos delitos como si fuera la única oportunidad viable para salir de la pobreza. Aquí las herramientas individuales para afrontar la pobreza deben ir acompañadas de inversiones ecológicas que incrementen el nivel de organización social de barrio. Programa político criminal para la prevención de la delincuencia en los barrios bajos o degradados de las ciudades, del cual puede resumirse en los 5 puntos siguientes, que serían pues evitar el deterioro físico. A esto se me hace mención de las casas, las fachadas, por ejemplo que el barrio esté como con área verde, juegos, el mantenimiento constante para que de alguna forma se vea un poco más solvente a vivir. Evitar la homogeneización social. Esto también sería pues prácticamente disminuir esa pobreza, pero particularmente entre individuos. No ser tan discriminatorio, más que nada prácticamente sería como ayudar a las personas. Y ayudar a las personas pobres que comentaba anteriormente. Y fomentar el asociacionismo. ¿Qué es esto? Prácticamente sería como estas asociaciones o hacer este tipo de asociaciones para que en la colonia los niños vayan en las tardes, no sé, a hacer un tipo de tarea, talleres, ya sea de música, pintura, pero más que nada para que los adolescentes estén en alguna asociación donde se puedan sentir de forma que están teniendo esa oportunidad para un futuro, más que nada como para equiparlos a esto, y no que se vayan con esta forma o esta vida de que es más fácil por medio de robos, de delincuencia en general y pues que hay formas, hay oportunidades y es este tipo de asociacionismo. Y ahí por último sería incrementar la vigilancia, que también sería un punto bastante importante, ya que pues sería de una forma anteponerse a la delincuencia con este cuidado. Y la valoración crítica pues menciona que los nuevos planteamientos ecológicos no pueden considerarse que haya dado lugar a una nueva teoría criminológica. Aquí su hipótesis habla de la explicación de las mayores tasas de criminalidad en determinadas áreas de la ciudad. Es la misma que las escuelas de Chicago. Aquí se menciona que entre mayor delincuencia, mayor pobreza o viceversa. Mayor pobreza da también término a mayor delincuencia.
Los planteamientos ecológicos modernos han seguido interesados en explicar las tasas de delincuencia y no la delincuencia individual. Aquí también se menciona un punto importante, que prácticamente se debería de deslindar esta individualidad de la persona y no tanto por las características del entorno. Pero la Escuela de Chicago hace un punto muy importante, que todo nuestro alrededor de alguna forma nos afecta, nos manipula y nos enreda en este tipo de situaciones, que es la delincuencia, que es delinquir, que es parte de ser un grupito, ya sea por cierto fanatismo, a veces se obliga a ese tema a seguir al delincuente, ya sea porque sea familiar, porque dependemos de él, y ese tipo de cosas. También está otra forma, que es el fanatismo. Ahorita en la época moderna se escucha mucho este tipo pues de música, de yo te ofrezco todo, vas a ser poderoso, y dichas personas se van por esa virtud, cuando pues no es nada de lo que parece. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.